Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches con todos, bienvenidos. El oficialismo en la Asamblea logra los votos para aprobar la polémica Ley 7030 que regula los gastos de los gobiernos seccionales. Hola, Diana. Hola Milton, amigos. Y en otro tema, hoy el presidente Noboa aseguró que los índices de muertes violentas están a la baja en el país. Ya mismo les damos detalles, empezamos. La Asamblea aprobó la Ley Económica Urgente de Reforma al COTAD, la 7030, con la cual se establece la eficiencia del gasto en los gobiernos autónomos descentralizados. Tras el resultado, autoridades dicen que presentarán demandas de inconstitucionalidad. Con la votación mínima de 77 votos, el Pleno del Legislativo aprobó en Guayaquil la Ley Económica de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. El segundo debate de la Asamblea se desarrolló entre rechazos y cuestionamientos de la bancada de la Revolución Ciudadana, la moción de la legisladora del oficialismo y el debate de 13 asambleístas. La Asamblea vallada y nos traen a sesionar justamente a San Pronto. Pero no importa, martes y miércoles también es en Guayaquil, señora Asamblea. Ya en la votación, la bancada de ADN, los ex Revolución Ciudadana, los ex PSC, además de los ex Pachacutic de la Amazonía, afirmaron su voto. Quienes lo hicieron en contra fueron los de la Revolución Ciudadana, del Partido Social Cristiano, los ex Pachacutic de la Sierra, y de este grupo, Fernando Nantipia fue la abstención. Con esto, la bancada del oficialismo da paso a la propuesta que obliga a los municipios y prefecturas a destinar el 70% de su presupuesto anual a inversión y obra pública y el 30% restante al gasto corriente. Ahora lo que corresponde es fiscalizar que en efecto la plata se invierta en agua potable, en alcantarillado y así pues que realmente se atiendan las prioridades y las necesidades urgentes del pueblo ecuatoriano. Por otro lado, las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados ya anuncian que presentarán demandas de inconstitucionalidad. Hemos resistido 3 gobiernos neoliberales. Esta no va a ser la excepción. Iremos a la Corte Constitucional acompañado de ustedes, de los usuarios de nuestros servicios. El informe de la Asamblea será enviado al Ejecutivo para su veto o aprobación. En el caso de tener luz verde por el presidente de la República, este se entregará al registro oficial para su publicación. Erika Vera, Teleamazonas. Y en ese mismo tema, para llegar a la meta del 70% de inversión en obra pública, como plantea la reforma al COTAD, el municipio de Guayaquil debería superar los 600 millones de dólares en inversión. Actualmente, y según la fórmula establecida, lo destinado se acerca al 50%. El presupuesto de las prefecturas y alcaldías queda en manos de la Asamblea Nacional a través de la reforma al COTAD. Con ello, varias dudas si esto significa una reconfiguración real en el gasto que se traducirá en más inversión. En el corto plazo podría representar menos autonomía, como se indica desde la Revolución Ciudadana. Lo cierto es que en el caso de municipios grandes como el de Guayaquil, que en el 2025 utilizó el 93% de su presupuesto establecido, podrían variar las cifras. Según la propuesta para reformar el COTAD hecha el 28 de enero de este año, de no cumplirse la fórmula 70-30, es decir, 70% de presupuestos anuales destinados a inversión para obra pública y servicios y 30% para gasto corriente. La asignación del gobierno central podría bajar para los GAT a modo de sanción. Y con esto más cifras de cómo se alimenta y se manejó el presupuesto en Guayaquil en el 2025. La ciudad recibió en ese año 317 millones de asignaciones por parte del gobierno central, un rubro que significó menos del 40% del presupuesto para la ciudad en ese año. Sin embargo, actualmente la normativa empuja una priorización de gastos en los municipios y prefecturas para la obra pública y así evitar el derroche en conciertos, compras con valores exorbitantes y más actividades. En el caso del municipio de Guayaquil, según información tomada del mismo portal de transparencia del mismo Cabildo, el rubro más alto en inversión se lo hizo en aseo, con más de 122 millones de dólares, mientras que la segunda inversión más fuerte está en la obra de transporte y vías, que se acercó a los 32 millones de dólares. Ya en su conjunto, el municipio reportó inversiones por encima de los 284 millones de dólares, cifra que podría aumentar si se suman las transferencias y donaciones para la inversión. Es así que en un cálculo no tan preciso, para
para alcanzar la meta del 70% como indica la normativa. Suponiendo que se tiene un presupuesto similar al del año 2025, el municipio de Guayaquil deberá superar los 604 millones de dólares en inversión para obra pública. Astrid Simbre, Teleamazonas. El presidente Daniel Noboa ratificó su plan de gobierno en entrevista en una radio el día de hoy. El primer mandatario aseguró que las muertes violentas siguen disminuyendo en el país a pesar de los últimos hechos que se han registrado. Dijo que haría base por unos días en Guayaquil y así lo está cumpliendo. Este viernes, en entrevista radial, el presidente de la República, Daniel Noboa, habló de varios temas de coyuntura. En el plano económico, Noboa fue enfático. El presidente defendió el incremento del IVA y la focalización de subsidios a los combustibles. En el Ecuador no solo hay crecimiento económico y hemos ordenado la finanza, sino también existe mayor consumo. Sin mencionar directamente el nombre del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, detenido y procesado por el caso Goleada, que investiga una presunta trama de lavado de activos, el presidente dijo: Al alcalde criminal ha caído las muertes violentas en el DMG en 26%. ¿Usted cree que eso es coincidencia? Pero aseguró: aquí no existe ningún tipo de persecución política. Lo que sí hemos perseguido es a los criminales, a los que han generado muertes, a los que han ayudado. Han saqueado el país. Han ayudado al narcotráfico, han apoyado al narcotráfico y la minería ilegal, con una pantalla y con una fachada política. A nivel nacional, el gobierno asegura que los asesinatos han bajado casi un 8% en el último año, pero expresó su preocupación por la situación de la justicia y planteó una reforma estructural. Preocupante. Y el número es más alto desde que iniciamos, son 140.000 personas que hemos capturado y no llegan ni a 10.000 las personas procesadas. Entonces la policía se saca la madre, los militares trabajan incansablemente, atrapan a alguien, van donde un juez, chimbo, y ahí agarra y le da medidas sustitutivas o ni siquiera lo acusan. Noboa también reconfirmó la construcción de una nueva cárcel de mediana seguridad y con capacidad para unas 15.000 personas, también en la provincia de Santa Elena. En materia comercial, el presidente confirmó para inicios de marzo la visita del príncipe heredero de Abu Dhabi para la firma del Acuerdo de Asociación Económica Integral. Joana Ramos, Teleamazonas. Y el acuerdo ministerial que propone flexibilizar la jornada laboral, crear horarios y turnos especiales, aún no está en vigencia, aclara Harold Burbano, ministro de Trabajo. El documento propone distribuir de manera eficiente las 40 horas laborales. Este es el acuerdo ministerial que plantea flexibilizar la jornada laboral que colgó en su página oficial el Ministerio del Trabajo el 19 de febrero, pero que este viernes fue borrado de la misma, pues según el ministro Harold Burbano, no está en vigencia, aunque tiene su firma. Es un texto que no está vigente todavía, que no está publicado en el registro oficial, pero que sí es parte de una discusión nacional que tenemos que dar. El acuerdo crea una jornada laboral eficiente, de tal forma que se pueda distribuir las 40 horas semanales en jornadas diarias, que en ningún caso puedan superar el máximo de 10 horas diarias y distribuidas de forma dinámica y eficiente dentro de los 5 días de la semana. La capacidad de que el trabajador y el empleador pueda negociar el cumplimiento de las 40 horas semanales o las 8 horas diarias en la forma en la cual beneficie a las dos partes, sin violar ningún derecho laboral. También crea turnos especiales, los cuales requieren autorización del Ministerio del Trabajo para aquellos casos que, por ejemplo, sean más de 5 días consecutivos y contemplen días adicionales o acumulados de descanso, y también por menos de 5 días consecutivos con intervalos de descanso menores a los 2 días consecutivos. Y sobre los horarios especiales, el acuerdo dice que son aquellos que impliquen horarios rotativos, que sean diurnos como nocturnos o mixtos en jornadas continuas o discontinuas. Estos requieren autorización del Ministerio. Podría permitir que las actuales empresas y fábricas trabajen las 40 horas con sus actuales trabajadores y quizás 30 horas más con otros trabajadores en los restantes días de la semana. Lo que nos están diciendo ahora es que los acuerdos van a ser individuales, y cuando el acuerdo es individual, la persona trabajadora pierde total capacidad de negociar. Entonces termina siendo un régimen impositivo. Este acuerdo será socializado antes de que se ponga en vigencia, asegura el ministro del Trabajo. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas.
El presidente estadounidense Donald Trump anunció un arancel general del 10% pese al fallo de la Corte Suprema y recurrirá a leyes de 1974 mientras mercados y socios comerciales evalúan su impacto. Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo arancel general del 10% sobre todas las importaciones, a pesar de que la Corte Suprema de Estados Unidos le negó la autoridad para imponer tarifas como si fueran una emergencia nacional. Trump aseguró que recurrirá a leyes comerciales de 1974 para mantener ciertos gravámenes e insistió en que esta medida protege los empleos estadounidenses y la economía del país. La Corte, sin embargo, determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 no le daba esa potestad. Pero ahora se utilizarán otras alternativas para reemplazar las que el tribunal rechazó incorrectamente. Tenemos alternativas. Una gran alternativa podría ser más dinero. Recibiremos más dinero y seremos mucho más fuertes gracias a ello. Estamos recibiendo cientos de miles de millones de dólares. Seguiremos haciéndolo. A pesar del revés judicial, Trump todavía puede aplicar aranceles selectivos sobre sectores estratégicos como automóviles, acero y aluminio. Expertos advierten que combinar distintas leyes para mantener tarifas generales podría generar litigios prolongados y complicaciones económicas. Los mercados reaccionaron de manera mixta. El Dow Jones cerró con ligera alza, mientras que aliados comerciales como México, Canadá y la Unión Europea analizan posibles medidas de respuesta ante los cambios en las tarifas estadounidenses. Analistas advierten que los próximos meses serán clave para ver si Trump logra mantener su política de aranceles o si nuevas decisiones judiciales y legislativas limitarán su alcance. Estefanía Vaca, Teleamazonas. Dos veces Perú volverá a elegir presidente y hasta el momento se han registrado más de una treintena de candidatos. Todo esto en medio de varios episodios de inestabilidad política que mantienen a la población desilusionada de la política de ese país. Vámonos a Lima. Ahí está Fausto Yepes, nuestro enviado especial, para contarnos detalles del ambiente que se vive tras la posesión del nuevo mandatario. Gracias. Hola, ¿qué tal, Milton? Amigos, buenas noches allá en Ecuador. Acá en Perú la situación política continúa de alguna forma inestable. No obstante, para este próximo 12 de abril habrá un proceso de elecciones presidenciales y eso supone de alguna forma una oportunidad para darle un giro a la inestabilidad política que se ha vivido durante los últimos 10 años. No obstante, la cantidad de candidatos que están registrados hasta el momento no da cuenta de alguna forma de intenciones de cambio en la política peruana, tomando en cuenta que si podemos ver allí son 36 candidatos, 2 nombres que se han retirado o están por retirarse porque inicialmente eran 38 los candidatos que se presentarán para la primera vuelta electoral del próximo 12 de abril. Entre ellos los nombres que más suenan son de Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Mario Vizcarra, César Acuña, Carlos Álvarez, Johnny Lescano, entre otros. Pero ¿cómo lo ve la gente? ¿Cómo lo ven los analistas? ¿Y cuál es la expectativa que tienen de este gobierno interino que acaba de estrenarse hace 2 días apenas? En la última semana el Poder Ejecutivo en Lima quedó vacante por 2 días y ahora hay un gobierno interino que carga con un pasado judicial que es parte del debate. Mientras José María Balcázar se instala en el Palacio de Gobierno, la justicia lo ha convocado a juicio para el próximo 16 de junio, en un viejo caso por presunta apropiación ilícita de fondos de su gremio de abogados. Pero esto no será un tropiezo en su gestión, asegura el abogado penalista Miguel Pérez Arroyo. Porque en cuanto él juramentó como presidente de la República y en cuanto ya ejerce el cargo de presidente de la República, ya está investido con una inmunidad presidencial que hace imposible que cualquier órgano judicial o fiscal puedan a la fuerza o puedan conducirlo a la fuerza, incluso bajo detención o captura o como fuere. De Balcázar se han desempolvado casos polémicos como el de la presunta asociación ilegal de fondos, también la difamación a un abogado, presunto cohecho y también procesos disciplinarios cuando fue juez. No obstante, en una década de desfile de expresidentes destituidos por corrupción, los peruanos se resignan a una clase política que llega ya sin grandes expectativas. El político se dedica a eso, a ofrecer
y no cumplir, ¿no? Es lo que yo veo, ¿no? Tanto de derecha como de izquierda. No es que yo sea apolítico, no, nadie es eso. Nadie puede decir yo no me meto en la política. Sí, siempre estamos buscando qué pasa. Por ello, el pasado o prontuario de un candidato o presidente no es algo que llame la atención de nadie. Se han curtido en la inestabilidad. La política en el país ha mostrado en los últimos años su peor cara y probablemente nos muestre caras peores a futuro. Palabras más, palabras menos, en la calle se escucha lo mismo. La clase política ha hecho méritos para que la gente los reproche. Así de fácil, porque teníamos fe con Porky, pero lo jodió poniendo a los terrucos. Y ahora se viene un proceso electoral en pocas semanas. Perú irá a las urnas nuevamente con la intención de tener un presidente que no salga por la puerta de atrás, ni directo a la cárcel. No somos tontos también, nosotros nos damos cuenta cómo son las cosas y esperemos que sobre todo haya transparencia en las elecciones, porque me parece que la última hubo fraude. Y restan 5 meses del mandato interino, que son meses de reflexión frente a la llegada de una nueva autoridad en el Poder Ejecutivo, que escoja a la gente y trabaje para ella. Y bien, sin duda este 2026 será una oportunidad para que Perú recupere de alguna forma la inestabilidad política que lleva ya una década, y esto podrá ser ya a mediados de este 2026. No obstante, son 36 candidatos y esto no deja muchas expectativas de lo que pueda pasar más adelante. Es lo que les podemos contar hasta el momento de lo que ocurre acá en Lima, en Perú en general, en el ambiente político, una vez que se ha estrenado el gobierno interino de José María Valcázar y se viene una nueva campaña por lo pronto. Hasta aquí nuestro enlace. Sigan ustedes con más en los estudios allá en Ecuador. Una buena noche para todos. Buenas noches, Fausto. Gracias. 36 candidatos. Nos quedamos cortos, pero nunca es tarde para superarlo. Vamos a la pausa. Seguimos. El presidente encargado del Consejo de la Judicatura solicitó a los directores, subdirectores nacionales y provinciales poner a disposición sus cargos para iniciar una evaluación y reorganizar las direcciones del país. Mediante este comunicado, el Consejo de la Judicatura hizo pública la decisión de pedir a los 15 directores y 42 subdirectores nacionales, 24 directores provinciales y 83 funcionarios de nivel jerárquico superior poner a disposición de la presidencia su cargo de libre nombramiento y remoción. Es una acción administrativa, no es una desvinculación automática, es un proceso de evaluación, estar al día en sus declaraciones patrimoniales con la Contraloría, no tener alertas en la unidad de análisis financiero, todos aquellos que nos permitan tener una planta administrativa acorde. La medida yace en la búsqueda de la recuperación de confianza en la institución luego de la censura y destitución de su expresidente Mario Godoy, que renunció al cargo en medio de un juicio político por falta de independencia judicial e incumplimiento de funciones. La institución tiene como objetivo esencial un combate frontal a cualquier amenaza de permear o infiltrar la función judicial por parte de las mafias, desechar prácticas negativas. Tienen que ser investigados disciplinariamente y aquellos que han cometido faltas gravísimas tienen que ser destituidos. Porque Mario Godoy, durante su año 7 meses de gestión en el Consejo de la Judicatura, tuvo como uno de sus principales objetivos contar con gente que actúa de manera mafiosa. En su red social X, el presidente del Consejo de la Judicatura encargado, Damián Larco, indicó que esta medida no interrumpirá los servicios de justicia en el país. De acuerdo al vocal del Consejo de la Judicatura, Fabián Favara, la evaluación para decidir qué funcionarios permanecerán en sus puestos y cuáles serán removidos no tomaría más de 30 días. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Entre abstenciones, ausencias y un acta clave que no fue aprobada, la Comisión Ciudadana de Selección volvió a quedar bajo la lupa. Aunque desde dentro aseguran que el concurso sigue su curso, desde la sociedad civil advierten falta de consensos y riesgos para los plazos del proceso.
Con quórum incompleto y sin acuerdos, así se desarrolló la mañana de este viernes la sesión administrativa de la Comisión Ciudadana de Selección encargada del concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado. El punto central era aprobar el acta donde constaba el cronograma del concurso. Sin embargo, 2 comisionados no asistieron y 3 se abstuvieron, lo que impidió alcanzar la mayoría necesaria. Desde dentro de la comisión aseguran que se trató únicamente de un trámite administrativo. Ninguna implicación, el concurso está en marcha, obviamente está corriendo el término para que los postulantes presenten su debida documentación. Sin embargo, desde la sociedad civil la lectura es distinta. Advierten que las abstenciones y la falta de acuerdos evidenciarían fracturas internas en la comisión justo en una etapa clave del concurso. Ahora estamos en una fase crítica que implica la presentación de las postulaciones. Es necesario dar el beneficio de la duda a la Comisión Ciudadana de Selección al respecto de la posibilidad de que exista una buena cantidad y una buena calidad de postulaciones. Marcelo Espinel, integrante de la Comisión Cívica de Seguimiento, advierte además que aunque la normativa fija un plazo máximo, existen serias dudas de que se cumpla y estima que en el mejor de los escenarios, el país tendría fiscal general entre mayo y julio de este año. Tan solo en la aprobación del cronograma se tomaron más de una semana. La norma es clara, son 4 meses con la posibilidad de extenderlo a 6 meses. Fueron tiempos que decidió el Pleno del Consejo de Participación, que nosotros creemos que son tiempos extremadamente apretados y que probablemente no se cumplan. No obstante, desde la comisión aseguran que los cuestionamientos no responden a la realidad del proceso y sostienen que el concurso se desarrolla conforme al reglamento. Este fue un proceso muy transparente. Fue llevado a efecto por una comisión técnica, fue todo público. Los que estamos en la comisión evidentemente hemos cumplido con cada uno de los requisitos. Y es que el país esperaba tener fiscal general desde abril del año pasado. Sin embargo, el concurso sigue estancado. El proceso avanza entre desacuerdos internos y cuestionamientos a la comisión. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, podría afrontar más de una investigación en Fiscalía. Así lo confirmó el fiscal general del Estado encargado, Carlos Alarcón, quien además se refirió al caso Goleada. Aunque la postura de varios de los defensores de los procesados en el llamado caso Goleada es que se investigan los mismos hechos que en el caso AAA, el fiscal general del Estado encargado, Carlos Alarcón, dice que no es así, que el tráfico de combustibles, que es el centro del caso AAA, sería el delito precedente, pero que a partir de los ingresos generados por esta actividad, los procesados, entre ellos el alcalde de Guayaquil y sus hermanos, montaron una estructura para borrar el rastro del dinero. Es la tesis de Fiscalía. Este dinero que se ingresó en el presunto delito de el caso AAA, este dinero que ingresó a las cuentas de todas las empresas que se crearon, estas fueron ingresadas por parte de la venta de combustible subsidiado. Dice que la investigación cuenta con pruebas suficientes y que este no es un caso de persecución política. Y confirmó que en la red hay un delator. Una persona que forma parte también de esta organización ha indicado cómo se realizaban todos estos movimientos y cómo se realizaban las compras de propiedades, bienes muebles e inmuebles, de todo el dinero que ingresaba para realizar estas transacciones, en este caso Goleada. Además, se refirió a las investigaciones que afronta el expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. No sería solo una, así lo confirmó Alarcón. En un caso está por tráfico de influencias, que se encuentra presentado en la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Y el caso que amerita y ataña a la Fiscalía General del Estado, es decir, que tiene fuero de Corte Nacional, está presentado por algunos delitos: delincuencia organizada, asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho, y todo eso hay que investigar. Lo dijo en una entrevista en Radio Democracia este viernes. Carlos Acoto, Teleamazonas. Granasa, empresa que aglutina los diarios Expreso y Extra, rechaza la intervención de la Superintendencia de Compañías. Sus directivos recalcan que la línea editorial del medio no cambiará. La intervención es un hecho. Granasa, empresa que aglutina los diarios Extra y Expreso, fue notificada el miércoles por la noche de esta decisión de la Superintendencia de Compañías, que ha nombrado a una interventora para que mensualmente le reporte los movimientos financieros de la empresa ante irregularidades advertidas. Según la firma, la Superintendencia de Compañías fue notificada por Inmobiliar, que es uno de sus accionistas minoritarios, de un supuesto incumplimiento en la entrega de información que Granasa considera sensible.
el detalle de lo que hacen los abogados frente a una persecución que enfrenta Granaza, el detalle de los contratos con agencias de publicidad. Tiene derecho un accionista que además pertenece a la función ejecutiva, que es dueña de un canal de televisión, es decir, que es un competidor. Tiene derecho ese accionista a acceder a información sobre los suscriptores de Granaza. Es absolutamente improcedente. Por eso, la intervención. Y la posición de los diarios frente a esto que interpretan como un nuevo acto de hostigamiento por parte del gobierno central es que su línea editorial no se verá comprometida. Estos medios seguirán actuando con la independencia de siempre. Este viernes la jornada de trabajo en la redacción de ambos diarios transcurrió con relativa normalidad. La administración continúa al mando de Granaza. Se ha habilitado una oficina para que la interventora de la Superintendencia de Compañías despache en lo que dura la intervención, que al momento tiene fecha de inicio, pero no de fin. Carlos Acoto, Teleamazonas. Tras realizar un recorrido interno por la cárcel del Encuentro, les mostramos cómo cabecillas de grupos criminales recluidos pasaron de una vida lujosa a un encierro total. Sus movimientos quedaron reducidos a un pequeño espacio bajo vigilancia 24 horas. Más allá del blindaje, lo que impacta aquí no es solo quiénes están, es cómo están. El silencio pesa, los movimientos son mínimos. Aquí permanecen los señalados como integrantes y articuladores de algunas de las estructuras delictivas más peligrosas y sangrientas del país, investigados por sicariatos, atentados y otros hechos de violencia criminal de alto impacto. Hoy están bajo un régimen de máxima seguridad y con un margen de maniobra prácticamente nulo. Cuando se encienden las luces, ellos saben que hay movimiento. De inmediato aparecen los primeros rostros dentro de esta cárcel de máxima seguridad. En las imágenes se observa cómo uno de los internos se acomoda la camiseta y alerta a su acompañante de la presencia de la fuerza pública. La reacción es casi automática. En el interior las escenas hablan por sí solas. Algunos se comen las uñas, también se las miran, otros permanecen sentados con la mirada fija al piso, se toman la cabeza. Y varios caminan de un lado a otro en ese pequeño espacio, prácticamente sin margen para nada. De la vida de lujo al encierro de máxima seguridad. Aparece Panfilio Colónico alias Beni, el ciudadano italiano-canadiense vinculado por las autoridades con estructuras de la mafia albanesa. Capturado en 2025 en una exclusiva urbanización de San Borondón, durante un operativo en el que se halló dinero falso en su vivienda. Hoy permanece bajo el régimen más estricto de este centro penitenciario. En las imágenes también se observa en diferentes celdas y hasta intentando cubrirse parcialmente el rostro a varios de los implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio. Además, aquí está Alejandro Kevin Piguave y Michel Javier Lara Zambrano, procesados por delincuencia organizada y narcotráfico, así como alias El Tunco, capturado en Manabí y señalado dentro de las investigaciones por hechos violentos de alto impacto. El control, según lo observado, es permanente y el movimiento interno está completamente regulado. La concentración de estos internos en el Encuentro forma parte del nuevo esquema estatal para aislar a los privados de libertad, considerados de mayor peligrosidad dentro del sistema penitenciario. El acceso marca el nivel de control. No es una reja común, es una puerta metálica con blindaje visible, equipada con un sistema de cerradura de alta seguridad y un pasador industrial reforzado. Este tipo de estructura no se abre desde el interior, su apertura se realiza únicamente desde el exterior, mediante mecanismos controlados por personal autorizado, lo que impide cualquier manipulación desde adentro. Puertas como estas se utilizan en cárceles de máxima seguridad, áreas de aislamiento de alto riesgo, instalaciones militares y zonas críticas donde el control debe ser absoluto. Hoy están aquí bajo vigilancia permanente y con un cerco de seguridad que por ahora se mantiene firme. Catalina García, Teleamazonas.
El Ministerio de Agricultura entregó certificaciones a 235 pilotos de drones para uso agrícola. Esto como parte de su política agropecuaria que se aplicará hasta 2034. Fue en un evento este viernes que 235 jóvenes recibieron su certificación como pilotos de drones de uso agrícola por parte del Ministerio de Agricultura, tras un mes de capacitación. Una primera generación que queremos ampliarlo y se pueda ofertar ese servicio en todo el país. Hay una primera inversión de $4 millones para incluir a los drones también como una herramienta. Estos equipos, aseguran, servirán para optimizar tiempo y recursos durante la producción. Fumigando con una mochila, unas 2, 3, 4, 5 hectáreas, te puedes demorar casi todo el día. Fumigando con un tractor, te puedes demorar medio día. Fumigando con un dron puedes demorarte alrededor de unos 10 minutos. Al momento de poner los distintos productos agroquímicos, que sean en las cantidades que se especifican, evitando así el desperdicio. Esto es parte de la política agropecuaria 2025-2034 que implementa la cartera de Estado y que fue elaborada con ayuda internacional, misma que contempla 10 ejes y cuyo objetivo es mejorar la inversión para abrir paso a nuevos mercados. El presupuesto anual del Ministerio de Agricultura y Ganadería es de alrededor de $154 millones. La expectativa sería que la inversión en el campo por lo menos se duplique en estos 10 años. Se están abriendo nuevas oportunidades de negocios, mucho aguacate donde el Ecuador tiene mucha potencialidad. Se plantean para ciertos años ciertas mejoras de inversión del Estado en términos de producción, de mejoras de calidad, de comercialización, de desarrollo tecnológico e innovación. Actualmente 9.781 millones de dólares del Producto Interno Bruto provienen de la agricultura y se estima que 6 de cada 10 alimentos son de productores ecuatorianos. Lucía Clavijo, Teleamazonas.